nuestro último tiempo comenzamos a abordar sobre los ídolos del corazón, esta temática tan necesaria que nos debe enseñar muchísimo en cuanto a la raíz del verdadero problema que muchas veces enfrentamos. Sabemos que hay una cubierta, hay una forma exterior que nos hace pensar que tenemos una problemática y tratamos de ponerle un nombre específico a aquello. Pero cuando pensamos realmente en la raíz de todo, el origen de todo, necesitamos ir al corazón y ver cómo Dios nos enseña a través de su palabra a cómo llegar a una conclusión correcta en relación a qué es lo que realmente está afectando mi vida y, por cierto, cómo debería tratar correctamente aquella situación en mi vida. Tal como usted sabe, la Biblia dice en Marcos capítulo 7, versículo 21 al 23, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Por lo tanto, tenemos allá un punto de vista bíblico que está obviamente establecido de la verdad, que nos dice que es desde el corazón de donde comienza la problemática, sea cual sea la que estemos viviendo. De alguna forma, el problema que podemos enfrentar, o el corazón del problema, como se dice en frases buenas de ser memorizadas, es un problema del corazón. Por lo tanto, bien vale la pena que podamos ver a la luz de la Escritura qué es lo que ella nos dice con respecto a este elemento tan necesario de ser entendido a la luz de la verdad. Según las Escrituras, y tal como también apreciamos allá, cuando hablamos del corazón, hablamos del centro de todo, el centro de control. Allá, según la Biblia, se describe como la fuente de los pensamientos, las intenciones, las acciones. El corazón tiene intenciones y propósitos, el corazón hace planes, ofrece acción de gracias, el corazón puede hablar, odia, perdona y tiene la capacidad de amar a Dios y a los demás. Toda la vida, el pecado y la justicia brotan desde el corazón, según las Escrituras. Por lo tanto, no es casualidad que Salomón, al notar todo esto, haya expresado, porque es realmente necesario asimilarlo así, que sobre toda cosa guardada debemos guardar nuestro corazón porque de él mana la vida. Y aprendimos entonces que a partir del corazón la evidencia bíblica nos dice que se establece esa sede de todo el espectro de emociones que podemos experimentar, tanto la sede de los impulsos divinos como la sede de la voluntad, como la sede de los pensamientos. Es allá, según esta gráfica, la fuente o el origen motivador de todo lo que luego llevamos adelante. Y tal como puedes apreciar, tienes el corazón y a partir de lo que significa esa fuente del corazón, notarás que hay allá una visión exterior, que muchas veces es lo que solo es posible ver por todos los demás. Pero nunca olvidamos que Dios mira el corazón. Por lo tanto, a través de la ayuda de Dios, con la guía de su palabra, podemos llegar a ese centro del control de la vida y apreciar a través de lo que la palabra enseña, cómo corregir, cómo mejorar aquello que está siendo afectado en el origen allá, en el fondo de mi propio corazón. Tal como aparece en la gráfica allá, el centro de control, tal como la Biblia lo describe, donde se ve de forma intercambiable el término mente, hombre interior, la sede de los pensamientos, todo eso es básicamente lo que la Biblia describe como corazón. Si el corazón está domesticado y enseñado por la verdad de Dios, el fruto que va a salir será un fruto adecuado, un fruto correcto, y es porque está permeado por Jesucristo. Pero si nuestro corazón no ha sido domesticado y está centrado en el yo, en lo que significan mis propios intereses, mis propias determinaciones, lo cierto es que el fruto que va a provocar es completamente inadecuado, los efectos serán, por cierto, completamente inadecuados. Permítame leer para usted algo que puede ser de ayuda. Es una historia que nos puede enfocar muchísimo en el peligro de lo que significa el mal entendimiento del corazón y su disposición diseñada por Dios para adorar, pero enfocada en un elemento distinto, enfocada en un objeto distinto, muy lejano a la adoración directa hacia Dios. Tienes que salir de aquí ahora mismo. No te molestes en llevar nada contigo. Solo huye de la ciudad antes de que la ira de Dios caiga sobre ella. ¿Quiénes eran estos extraños que su esposo había protegido durante la noche? ¿Y de
qué estaban hablando? Se preguntaba la esposa de Lot. ¿Por qué debemos escuchar? ¿Quiénes se creen que son diciéndonos que dejemos nuestra casa? Quizás este es otro de los chistes de Lot. ¿No nos podemos quedar un poco más, Lot?, le suplicó a su esposo. Tú sabes, los prometidos de las niñas no están convencidos de que debamos irnos de este lugar. Así que, ¿por qué no nos quedamos un poco más y esperamos a ver qué pasa? Quizás realmente no tengamos que irnos. Sé que en la ciudad hay problemas, pero ¿en qué ciudad no los hay? Además, aquí tienes mucha autoridad, Lot, y quizás podrías convencer a las personas para que cambien. No hagamos nada precipitado. Después, al amanecer, tuvo lugar otro evento más alarmante. Los dos extraños forzaron a su familia a salir de las puertas de la ciudad y les ordenaron huir. Escapen por sus vidas, les advirtieron. No miren hacia atrás, no se queden en ningún lugar cerca de esta ciudad. El castigo de Dios está por caer sobre este lugar, pero Él los protegerá. Corran y recuerden, no se tomen ni siquiera un momento para mirar atrás. Mientras Lot, su esposa y sus hijas huían de su hogar, la esposa de Lot sintió un tirón en su corazón. ¿Cómo puedo dejar mi bonita casa, mis queridos amigos, mi elegante ciudad, mi esfera de influencia? Ni siquiera tuve oportunidad de traer conmigo mi hermosa vajilla. ¿Y qué pasará con los prometidos de mis hijas? Realmente no me quiero ir de esta ciudad. La amo y la extrañaré tanto. Pensar que la dejaré es tan difícil. Y además de eso, Dios sabe que necesito mi casa, mi querida casa. ¿Será que la va a destruir? ¿Qué pasará con ella? Lot va corriendo adelante. Nunca sabrá si echó un vistazo rápido. Quizás él tampoco se dará cuenta si yo estoy mirando hacia atrás. Solo necesito un último recuerdo que pueda llevar conmigo. Solo un precioso recuerdo. Cuando la mujer de Lot se dio vuelta, pudo haber quedado paralizada por la vista impresionante de fuego líquido lloviendo desde el cielo sobre su ciudad, sobre su casa. En ese preciso instante, antes de que lo supiera, fue superada por los vapores sulfurosos y cubierta de sal. Lo último que vio de su amado mundo fue el juicio de Dios sobre él. Y conoce la historia. Este es un relato de alguna manera poético que trata de ilustrar gráficamente aquello que sabemos, la Biblia nos dice que aconteció. El relato nos señala que Lot, escogiendo aquel lugar que se veía mucho más hermoso al ojo humano, decidió irse cada vez más, acercando hacia las tierras de Sodoma y Gomorra. Por otro lado, Abraham, no dejándose llevar por la apariencia del lugar, sino más bien confiando en la promesa de Dios, se distancia hacia el otro extremo de la ciudad. Es interesante porque la Biblia dice que Job no tardó mucho en no solamente establecerse en aquel lugar, sino en establecer un control o una autoridad sobre aquella zona. De hecho, tenía una posición de influencia al sentarse a las puertas de la ciudad. Y por cierto, estaba completamente conectado con aquello al punto de que sus hijas tenían, es decir, obviamente allá una vinculación con personas de aquel lugar. Y es evidente también de que la esposa de Lot no estaba tremendamente convencida del deseo de obedecer a Dios con todo lo que eso implicaba. Y obviamente había una ligación con lo que significaba aquella zona. Mis queridos, a veces una pequeña acción puede decir absolutamente mucho sobre el carácter. En este caso, la mirada de la mujer de Lot lo que está haciendo es básicamente revelar su corazón. Sodoma era el lugar en donde la esposa de Lot vivía físicamente, pero también deberíamos decir, a la luz de la verdad, es que también era el lugar en donde su corazón estaba residiendo, es que ahí es donde estaba completamente comprometido su corazón. Esa es la razón por la cual, entre otras cosas, Jesucristo dice, donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Y es por eso que desligarnos de aquello se nos hace tan difícil. Había algo en Sodoma que ella valoraba, que ella amaba, que ella estimaba, que ella quería mucho más de lo que atesoraba a Dios.
Y mis queridos, yo debería decir, es que es probable que usted esté muy conforme en donde usted vive, probablemente a usted le puede gustar muchísimo su casa, usted puede apreciar el entorno donde ella está, probablemente le gusta mucho todo lo que tiene que ver con la historia que usted ha vivido en el entorno en donde usted se encuentra. Ahora, no hay nada pecaminoso con estar agradecido con el lugar donde Dios le ha dado. No hay nada pecaminoso de estar agradecido a Dios por poder disfrutar de ciertas comodidades. Por cierto que no lo hay. El problema surge, sin embargo, cuando yo estoy amando más a mi casa de lo que amo a Dios, cuando yo estoy dándole mayor relevancia a todo aquello que está alrededor mío y que son bendiciones de Dios, pero que no son Dios y que por alguna razón están siendo más atesorados por mí de lo que deberían. Eso es lo que la Biblia llama idolatría. En términos simples, es darle a cualquier cosa, a cualquier objeto o cualquier persona el lugar de adoración que Dios debe tener en mi vida, el lugar de relevancia o de importancia que Dios debe tener. Y creo que vale la pena mencionar esto a la luz de los evangelios, es porque es el propio Señor Jesucristo en el libro de Lucas, capítulo 17, que dice: acuérdense de la esposa de Lot. Y es porque de alguna u otra manera hay recordatorios que Dios quiere hacernos pensar que tienen que ver con el peligro de amar mucho más este mundo, sea cualquiera la impresión de este mundo, que el creador del universo completo, que Dios mismo. Cuando Calvino decía que el corazón es una fábrica para hacer ídolos, básicamente estaba apuntando a esta escena, a esa batalla particular en donde estamos todos nosotros tratando de luchar y muchas veces bajo el autoengaño, pensando que le estamos dando a Dios el lugar correcto cuando francamente no lo estamos haciendo. Y por eso es importante comenzar acá, y por eso es tremendamente fundamental asumir el problema del corazón para que podamos, a través de lo que Él está revelando, llegar al gran problema que debe ser tratado. Acompáñenme en su Biblia, por favor, al libro de Deuteronomio, capítulo 10. Deuteronomio capítulo 10. Cuando Moisés baja del Sinaí después de haberse encontrado allá con Dios, está ahora bajando con las instrucciones que Dios estaba compartiendo con el pueblo en cuanto a cómo debería ser, de qué manera debe llevarse la adoración correcta a Él, de qué manera el pueblo debería vivir de una forma que le agradara a Él. Y dejó todo eso en evidencia a través de lo que conocemos como el Decálogo. Allá en Deuteronomio capítulo 10, versículos 12 y 13. Mira allá lo que dice la palabra del Señor. Deuteronomio 10, versículos 12 y 13. La palabra dice así: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Y miras allá, aprecias allá lo que el texto está diciendo, y hay un deseo de parte de Dios de que comprendamos la importancia de obedecer, la importancia de enfocarnos en Él, la importancia de darle a Él el lugar que debe tener. Él dice que obedecer es absolutamente bueno, eso porque honra su nombre, glorifica su nombre y por cierto nos hace tremendamente bien. Y también, obviamente, es bueno porque tiene esa implicación moral aceptable que hace que puedas moverte en un entorno, en un contexto donde personas pueden valorar de ti el hecho de que te mueves rectamente. Por cierto, el hecho de que hay una bendición implicada estimula nuestro corazón. Y el saber que hacer lo que tenemos que hacer y que además de eso tenemos el privilegio de ser bendecidos por aquello, es algo que francamente Dios establece una manera preciosa para tratar de alentar y animar nuestro corazón. Retroceda al libro de Éxodo, donde está específicamente allá descrito el Decálogo. Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20.
Versículo 1 en adelante, la palabra del Señor dice así, Éxodo 20. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Nota cómo todo eso se establece a partir de una realidad, una premisa bien marcada de parte de nuestro Dios. Yo soy el Señor tu Dios, yo te saqué de Egipto, yo soy el que te hizo salir de la condición de un esclavo. Y obviamente allá la primera demanda, no tendrás dioses ajenos delante de mí, o dioses además de mí, o aparte de mí. Obviamente hay una orden establecida allá, hay dos razones por las cuales debemos obedecer aquel mandamiento. En primer lugar, porque Él es nuestro Dios, tal como dice el texto allá, los israelitas debían asumir claramente, Él es el Señor nuestro Dios, por lo tanto tiene absoluto sentido el hecho de que no tenga otro más si Él es. Y obviamente allá Dios está mandando a adorarlo, está mandando a que Él tenga el beneficio de todo, de que Él tenga la máxima en lo que significa el compromiso de nuestra vida. Allá está, Él es Dios. Y por eso Él merece adoración y punto final. Pero también hay algo más que está señalando allá. Él está animando al pueblo a que puedan comprender que no hay otro que sea aparte de Él, aparte de Él. Y eso es una parte realmente sorprendente. Él no dice que es solo un Dios o incluso el Dios, sino que Él dice que es el Dios nuestro Dios. No solo está por encima de nosotros, no solo es absolutamente eterno, no solamente absolutamente suficiente, sino que Él está disponible para poder abarcar lo que significa nuestra vida de la manera más completa y relacional. Él tiene la capacidad de ser el que nos saca de las situaciones más problemáticas de la vida. Y tiene sentido que específicamente el texto mencione que Él es el Dios que les sacó de la tierra de Egipto. Es decir, claramente el texto bíblico está apuntando allá a algo precioso. Si hay algo que recordaban con claridad, era todo lo que había significado para ellos enfrentar el costo de estar inmersos en la esclavitud, de estar inmersos en lo que era el oprobio de Egipto. Y puedes apreciar a través del relato cómo Dios precisamente se pone en ese lugar. Es que si tú miras cualquier episodio de tu vida, por más difícil, duro, complejo que sea, el hecho de que puedas completar la respuesta a aquella situación, en lo que significa el Dios vivo y verdadero, demanda de ti una respuesta de adoración a Él. No solo le adoras porque Él es Dios, y eso es listo, suficiente, sino le adoras porque ese Dios relacional se ha dado la molestia de mostrar su misericordia para mí y de ayudarme en los momentos más difíciles de la vida, de permitir que de una manera preciosa tenga el privilegio de poder mirarlo a Él, enfocarme en Él y recibir de Él todo lo que es necesario. Él ha hecho eso por nosotros y por eso el pueblo entonces debía responder de una manera natural, ¿o no? Es decir, si Él es el Dios verdadero y si además Él es el que rescata mi vida del peligro, no necesito otro Dios, no quiero otro Dios. Y cualquier intento de hacerlo, de lograrlo, francamente sería improductivo, sería absolutamente impropio. Ahora enfócate otra vez allá en Éxodo 20, versículo 3, en la demanda establecida allá. Dice, no tengas otros dioses además de mí, o no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y eso es increíble, Dios demanda nuestra devoción absoluta. Solo Él, el excelso y sublime, el que vive para siempre, aquel cuyo nombre es santo, Él tiene derecho a demandar la fidelidad, tiene derecho, por cierto. Y este mandamiento que aparece descrito acá es absolutamente prominente, porque para nosotros es imposible obedecer cualquiera de los otros 9 si fallamos en este, cualquiera de los otros 9. Cada parte de nuestra devoción, cada acto de lo que significa nuestra obediencia o desobediencia, cada pensamiento, palabra o hecho dependen de nuestra fidelidad a este mandamiento. Tú podrías estar pensando, bueno, pareciera que esa es una declaración bastante drástica, pero lo cierto es que cuando piensas honestamente en el resto de los mandamientos te das cuenta que no puedes, es decir, llevarlos adelante bien si no dimensionas correctamente lo que significa este. Déjeme dar algunos ejemplos prácticos. Por ejemplo, honra a tu padre y a tu madre. Conoces ese mandamiento, seguro, muy conocido. ¿No fracasan los hijos al honrar a su padre y a su madre porque tienen otros dioses que están ocupando su lugar? ¿No pasa muchas veces que la honra que los padres merecerían la están recibiendo sus compañeros o algunos otros familiares o quizás algunos vecinos o quizás algún elemento externo, es decir, que puede ser asociado a una cosa,
pero que está tomando la honra de tus hijos, la devoción de tus hijos, la obediencia incluso de tus hijos. Nota ya, es que si no tienes claro el concepto de lo más importante que es no tener otro Dios aparte de Él y darle a Él la adoración completa, todo el resto de los mandamientos empiezan a verse completamente trastocados. Es porque comienzas por desmoronar lo que es más importante y todo lo demás se distorsiona y el corazón empieza como una fábrica de ídolos a generar otros aparte de Dios. No matarás, recuerdas allá ese mandamiento, ¿no? Establecido allá, tiene todo el sentido, pero ¿no te conviertes tú mismo en alguien que intenta competir con Dios cuando tú eres el que establece aquel criterio? Cuando tú eres el que asume, yo soy el que puede decidir cuando alguien vive y cuando alguien muere. Francamente, siempre que alguien toma la vida de otro, está usurpando el lugar que Dios tiene como prerrogativa, la autoridad de tomar. Otra vez, otro problema. ¿Has escuchado, por ejemplo, que no debes cometer adulterio, no? Y no es tomar el cónyuge de otra persona, dar la adoración allá a otro Dios, tal como es. Estos dioses que toman el lugar del Dios verdadero, que están establecidos en la lógica del placer, la emoción, el romance, todo aquello distorsionado, por cierto. Es que obvio, si no tienes un correcto concepto de Dios, difícilmente vas a poder tener un correcto concepto de las relaciones con otros. Esa es la razón por la cual hombres de Dios hacen declaraciones como esta: ¿cómo podría yo fallar tan grandemente a Dios? Sin importar cuán deseosa esté mi carne de pecar, la razón por la cual no ejecuto el pecado es porque francamente tengo un concepto alto de quién merece mi absoluta adoración, de quién merece la prioridad de mi vida. No codicias, otro mandamiento descrito allá. Desear ardientemente cualquier cosa que pertenezca a otro es idolatría, porque es atesorar algo más que a Dios. Es atesorar algo más que a Dios y su propia voluntad. Por lo tanto, no tendrás otros dioses ajenos, es muy interesante, porque es el punto principal del cual depende nuestra obediencia, del cual depende todo aquello que será parte activa de nuestra relación concreta para con Dios. Decir que hay un solo Dios y ningún Dios sino Dios no es solo un artículo en un credo, es una verdad poderosa que debe afectar profundamente nuestros pensamientos, nuestras intenciones, que debe permear en lo que significan las acciones de nuestra vida, y es porque esa lealtad que Él merece y que es digna de recibir, debemos estar dispuestos a ejecutarle las formas más prácticas que podemos a la luz de lo que Él nos ha enseñado en relación a lo que es su bendita verdad, su bendita verdad. Durante gran parte de la vida, uno puede estar muy confundido en relación a cuál es el rol que los mandamientos deberían tener en nuestra vida. Y sabemos, hay varias implicaciones allá. Hay mucho que podemos decir en relación a qué es lo que Dios esperaría que esos mandamientos tuviesen como propósito en la teocracia, en las acciones que el pueblo de Israel debía considerar y cuáles eran aquellos elementos que sabemos, es decir, Dios quería que nosotros dimensionásemos a partir de aquello. Y tenemos mucha luz, a la luz de la Escritura, en relación a qué es lo que Dios francamente espera que sea nuestra consideración con respecto a la ley. Sabemos una implicación práctica, tiene que ver con el entendimiento moral de esta, es decir, Dios establece la ley para que tú y yo nos demos cuenta que es imposible cumplir todos los mandatos de Dios, por lo tanto necesitamos ayuda, y eso nos hace mirar a Cristo, y esto es básicamente lo que Gálatas trata de hacer a través de aquello. Pero sin duda, esa ley tiene implicaciones morales que no debemos desatender. Es decir, es obvio que Dios espera que no matemos, que no tengamos nosotros la autoridad de nuestras propias manos y voluntad de determinar la vida de otro. Es obvio que Dios no desea que nosotros estemos codiciando todo aquello que naturalmente sabemos no nos corresponde codiciar. Pero lo cierto es que hay implicaciones allá que deben ayudarnos cuando miramos la ley. Y probablemente la más importante que yo podría mencionar en este momento, asociado a lo que estamos describiendo, es que obviamente hay un rol con Cristo y el cumplimiento en Él de lo que significa esa ley y la esperanza que nos da a nosotros cuando enfrentamos una problemática en nuestra vida. Es porque los 10 mandamientos van a demostrar que estamos muy lejanos de Dios en muchos aspectos de la vida. Y así como lo he mostrado a través de ejemplos gráficos, que el solo hecho de la idolatría aparece descrito como algo que está dando vuelta constantemente a este corazón, tratando de ir en contra de Dios. El hecho de mirar a Cristo como el cumplimiento de la ley
nos da profunda esperanza para saber que como cristianos tenemos la oportunidad de poder lidiar precisamente con aquellos ídolos y de poder enfocarnos correctamente dónde debemos estar enfocados. Y cuando pensamos en eso, obviamente hay mucha libertad. Cuando pensamos en eso, obviamente hay mucha esperanza. Y creo que ayuda mucho recopilar aquello que ha sido parte de lo enseñado hasta hoy, diciendo, eso nos refuerza el punto de que la consejería bíblica se aplica en cristianos. Es porque necesitas a Cristo. Es porque llegar correctamente al problema de tu corazón y poder resolverlo implica que necesitas tener una base correcta en Cristo. Y saber que las directrices que están establecidas en su palabra nos dicen que somos tremendamente vulnerables a, dejar la prioridad de Dios y transformarla o trastocarla por otras prioridades. Claramente también es algo que nos hace muy bien de escuchar, porque nos hace saber que somos propensos a fallar y que requerimos permanentemente, constantemente de la ayuda de Dios, de la guía de Dios para saber cómo actuar. Mis hermanos, a lo largo de nuestro tiempo, el Señor nos concede la oportunidad de ver cómo hay mucho más de lo que pensamos en la Biblia, hablando sobre nuestro corazón. Mucho de lo que hoy en nuestro mundo se conoce como enfermedades son asociadas por Dios a pecados, son asociadas por Dios a problemas espirituales, son descritas por Dios como situaciones que tienen soluciones, situaciones que tienen una gran solución en el Dios de la Biblia. Pero para eso necesitamos poner todo en el lugar correcto. En primer lugar, mi corazón es un corazón tremendamente propenso al mal y necesita ser domesticado por Dios. Para eso necesito estar comunicándole constantemente la verdad y llenándole de lo que Dios ha establecido por medio de ella. Por cierto, necesito a Cristo para que sea el agente y el garante correcto de todo aquello que puede ser corregido. Y naturalmente, necesitamos estar dispuestos a obedecer. Es porque allí, bajo los parámetros de Él, bajo su verdad, tenemos garantías. No debemos apoyarnos en nuestra propia prudencia, sino que debemos confiar en Él con todo nuestro corazón, y allá es donde tendremos esperanza. Vamos a orar. Señor y Dios, gracias por darnos la oportunidad de meditar este tiempo en esta realidad, esta situación que sabemos nos permanentemente nos hace recordar que no podemos confiar en el propio corazón, que no debemos dejarnos llevar por la apariencia de lo que éste refleja, que necesitamos, Señor, tanto de usted y la forma que usted nos ha dado en su palabra para poder llegar precisamente a la raíz de cualquier situación, a la raíz de nuestros problemas. Dios, queremos pedir de su gracia para poder responder correctamente a lo que usted nos ha trazado. Y le rogamos, Padre amado, nos dé dirección para saber enfocarnos nítidamente, correctamente, en hacer lo que le agrada, para que siendo esa nuestra voluntad, también sus propósitos, su manifestación de gracia, su misericordia, se haga real en la restauración de cualquier situación en nuestra vida. Bendito sea, Señor, en el nombre de Jesús oramos. Amén.